Y una vez más entramos en la sección de vida y obra de Santa Teresa de Jesús con María Ángeles Álvarez. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos días, Padre, y a todos un saludo. En este tiempo de verano, tiempo de vacaciones, para algunos que están disfrutando, que están escuchando la espadaña de los más diferentes ámbitos, es un tiempo muy propicio para la convivencia, para reencontrar familiares, seres queridos, amigos. Y estamos en definitiva hablando en esta sección de Santa Teresa de ese círculo de amistades que Santa Teresa tuvo después de su reconversión, en la que ella encontró personas que le pudieron ayudar a poder ir discerniendo la voluntad de Dios y ese emprender lo que nosotros bien conocemos de Santa Teresa, de su vida y de la Reforma. Sí, realmente es como ese nido de amistad, ¿no?, que ayuda a las personas a salir adelante y en este caso a llevar la empresa que ella tenía en el alma, ¿no?, y todo lo que el Señor la iba poco a poco poniendo. Dentro de este grupo de amigos, pues destaca una mujer brillante, una grandísima amiga de Teresa, que fue doña Guiomar de Ulloa. Sí. Y vamos a hablar un poco de esta compañera, ¿no?, que la santa la llamaba así, mi compañera. Es decir, porque hasta ahora habíamos hablado de varones. En el programa anterior habíamos citado al padre Daza, habíamos citado al padre Cetina, habíamos citado al caballero Salcedo, habíamos citado también a San Francisco de Borja, que por aquí pasó. Y ahora encontramos este personaje femenino, doña Guiomar de Ulloa, que tanto le ayudó a Santa Teresa. También otra amiga que habíamos citado en el programa anterior fue doña Mencía del Águila, que era la esposa de este hombre santo, Francisco Salcedo. Pero realmente doña Guiomar de Ulloa, que vamos a hacer un poco su perfil, pues es una mujer muy, muy interesante, una gran amiga de Teresa y que la ayudó muchísimo. Era viuda cuando, esto que estamos contando, cuando Teresa fue a su casa a pasar 3 años allí, que salió del monasterio y estuvo allí en esta casa de doña Guiomar. Era viuda, pero tenía solo 28 años. Es una vida joven. Se había casado muy joven con don Francisco Dávila, señor de Salobralejo, y según la santa, en expresión de ella, tenía un cuento de renta. En aquella época de significa tenía un montón de renta. Sí. Una mujer, pues o sea, como que era vemos, millonaria. Sí, un cuento de renta. O sea, ya sabemos una expresión teresiana. También sabemos que era muy hermosa y que como era tan hermosa, pues su vanidad dio mucho que hablar. Y porque también ella, joven y viuda, no se quiso ya volver a casar, sino que ella podemos hacer una lectura de su vida desde un punto de vista espiritual, ¿no? Ella realmente tuvo un proceso de conversión muy profunda y lo que quería es tener una vida de fe, una vida espiritual. Ella vivía cerca de los jesuitas y trataba mucho con ellos. El ambiente de su casa era un ambiente de recogimiento y de oración. 2 de sus hijas entraron como monjas carmelitas y otra también entró después, su hija doña Antonia, al enviudar entró también en la Encarnación. De esta sabemos algo más porque hizo alguna crónica en los procesos de beatificación de la santa. Y bueno, la casa de Guiomar de Ulloa era un sitio tan espiritual que algunos autores lo definen casi como un monasterio, que era realmente un beaterio, ahora que hablamos hace poco de ello. Como el de Sofraga. Exactamente, donde vamos a ver que había un grupo de mujeres que se ayudaban y se apoyaban, entre las que estaba la santa, ¿no? Entre las que estaba otra mujer de la que vamos a hablar, muy importante, que es Mari Díaz, ¿no? Pero aquí, en la casa de doña Guiomar, era un sitio de tanta espiritualidad donde, por ejemplo, una de las personas que pasó y habló con ella fue San Pedro de Alcántara. Nada más y nada menos. Y San Francisco de Borja. Sí. Es decir, en esta casa la santa llegó a tener la gracia espiritual del desposorio espiritual. Es decir, es realmente un sitio muy especial. Es un sitio donde se fraguó, como si dijéramos, la semilla de la fundación de San José. Porque Ávila tiene, pues algunos recorre Ávila, de los que viven en Ávila, que a veces son los que redescubren Ávila o vienen de afuera. Hay una calle dedicada a doña Guiomar de Ulloa, donde está ahí la casa, enfrente de lo que queda de restos de la iglesia de San Jerónimo. Por ahí, por esa zona, debía de estar el palacio de doña Guiomar. Como estaba diciendo, la importancia de Guiomar es muy grande en la vida de la santa, porque ella fue la que la ayudó, la impulsó también a la santa en la fundación de San José. No solamente aportó dineros para la adquisición de los solares y los inmuebles, la ayudó como amiga, sino también que recurre a su propia madre, in extremis, para que le mande dinero, y son las dos, madre e hija, a las que viene dirigido desde Roma el breve de la fundación de San José.
Es decir, que en papeles la fundadora de San José es esta doña Guiomar de Ulloa, no es nuestra santa, ¿no? Sí, que en aquel momento seguía siendo carmelita calzada. La santa muchas veces trató su semblanza, o sea, nos habló de ella como en las cartas a su hermano Lorenzo, por ejemplo, en la primera carta a su hermano Lorenzo, que ella dice una expresión también muy de Santa Teresa, ¿no? Es de espiritual harto, es decir, que es muy espiritual, ¿no? Que una mujer muy espiritual. Y también en otra carta también a su mismo hermano Lorenzo, la 172, pues comenta que el maravillosísimo poema de Oh hermosura que excedéis lo compuso la santa en la casa de doña Guiomar. También nos cuenta esta hija de doña Guiomar, que digo que fue luego monja carmelita y que hizo una semblanza de la santa y de toda la vida con su madre, doña Antonia de Guzmán, dice que la santa recibió en la casa de su madre las gracias del dardo, lo que ella explica a su hermano Lorenzo, glosando los versos del poema: sin herir dolor hacéis y sin dolor deshacéis. Es decir, que es ella nos lo cuenta nuevamente esta gracia en la carta 177.5 y la voy a referir, la voy a leer para todos. Muy bien. Dice así: en especial, si es ímpetu bien recio, no parece se pueda sufrir sin emplearse el alma en hacer algo por Dios, porque es un toque que da al alma de amor, que lo que entenderá vuestra merced si va creciendo. Lo que dice no entiende de la copla, porque es una pena grande y dolor, sin saber qué fue, y es sabrosísima. O sea, está hablándonos de esta gracia tremenda. Teresa, por indicación de doña Guiomar, pues tomó como confesor al mismo confesor que tenía doña Guiomar, que es al padre Juan de Prádenos. Tenía 27 años y bueno, pues era una de las personas que estaba como mejor considerada en Ávila, donde más personas devotas y religiosas querían ir a oírle platicar y también tenerle como confesor. Y con Teresa estuvo muy acertado y la ayudó en su vida espiritual hasta el momento del desposorio espiritual. Nuevamente la santa nos lo cuenta en el libro de la vida, en el capítulo 37.4, y dice así de este padre Prádeno. Dice así: este padre me comenzó a poner en más perfección. Decíame que para que del todo contentara a Dios no había de dejar nada por hacer. También con harta maña y blandura, porque no estaba mi alma nada fuerte, sino tierna, en especial en dejar algunas amistades que tenía, aunque no ofendía a Dios en ellas. Era mucha afección y parecíame a mí, era ingratitud dejarlas, y así le decía que, pues no ofendía a Dios, que por qué había de ser desagradecida. Hace pensar, María Ángeles, la riqueza también espiritual de los sacerdotes en torno de Santa Teresa, que pudo encontrar en cada momento siempre la guía necesaria para sus inclinaciones y su llamada a la misión que Dios le estaba poniendo. Exactamente, grandísima, porque este padre, con esta blandura que nos dice de llevarla, de entenderla en todo este proceso, también despertó en ella pues esta idea de buscar amistades espirituales, ¿no? Y cambiar, darle un giro a sus amistades que a ella le producían, como dice este texto, pues una serie de problemas de conciencia, pues darle la vuelta, como vamos a ver luego en el proceso de su vida, y convertirse en verdaderas amistades espirituales. Es muy importante el padre Prádeno también, padre Arturo, porque fue el padre Prádeno el que le pidió a la santa unos días que rezase el himno del Veni Creator. Sí. Y ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. En fin, este precioso himno que todos conocemos y que, bueno, pues justo cuando un día estaba rezando esto, el Veni Creator, que ella tenía costumbre de hacerlo después de que este padre le dijera que lo hiciera en su oración, la santa tuvo la gracia mística del desposorio espiritual. Con lo cual, esta oración siempre fue muy importante para la santa, porque ahí siempre le marcaba este camino. Es decir, una oración que podemos considerar como una de las que la santa probablemente recurría a ella, más preferidas, este Veni Creator. Nuevamente, esta gracia del desposorio espiritual, que como hemos dicho aquí en la casa de doña Guiomar,
Pues nos lo cuenta la santa en el capítulo 24 del libro de la vida, y dice así: vínome un arrebatamiento tan súbito que casi me sacó de mí, cosa que yo no pude dudar, porque fue muy reconocido. Fue la primera vez que el Señor me hizo esta merced de arrobamientos. Entendí estas palabras: ya no quiero que tengas conversaciones con hombres, sino con ángeles. Ello se me ha cumplido bien, que nunca más yo he podido asentar en amistad ni tener consolación ni amor particular, sino a personas que entiendo le tienen en Dios y le procuran servir. Ya aquí me dio el Señor libertad y fuerza para ponerlo por obra. Sea Dios bendito por siempre, que en un punto me dio la libertad que yo no pude alcanzar conmigo, haciendo hartas veces gran fuerza que me costaba harto de mi salud. Es increíble que todo esto lo tengamos escrito por Santa Teresa, Todo. Donde ya no son investigadores, suposiciones, sino hay la misma pluma que transcribe lo que siente su alma. Exactamente. ¿Cómo? Es un paso en poner la confianza en el Señor, como hemos hablado. Es decir, el paso de la conversión. El momento que ella pone la confianza en el Señor, que deja de pensar que por sus propios medios puede cambiar, es el Señor el que dice: Teresa, te voy a ayudar a cambiar estas amistades que tanto te preocupan interiormente, por amistades espirituales, y además te voy a dar la salud que te estaba costando la vida, ¿no? Porque has puesto tu confianza en mí, Sí. como hemos visto en él y en San José, y que realmente han sido sus verdaderos médicos. Y desde aquel momento, tal y como nos dice la santa, ¿no?, en el alma de Teresa reinó la paz, ¿no? Había recibido la gracia del desposorio místico. Estamos en la Pascua de Pentecostés del año 1556, con una santa de 41 años, en el palacio de doña Guiomar de Ulloa, donde ella estuvo durante 3 años. Como decíamos antes, vamos a retomar algo muy interesante, ¿no? El palacio de doña Guiomar parecía un monasterio. La viuda allí, pues, que antes deslumbraba por su belleza y sus lujos, pues ahora llevaba una vida de adoración. Y antes había murmuraciones, porque decían que era una mujer de poco asiento y poco juicio. Era lo que se decía en la ciudad. Y además, incluso llegaron a decir lo siguiente, una frase que a mí me parece que decía: conocímosla muchos por mujer de deporte y risa. Así que viene un poco a significar, es decir, que andaba de un lado para otro significa deporte, porque no nos la imaginamos haciendo pádel. Es decir, que andaba por las ciudades muy ágil y que se iba tronchando de la risa, de ¿no? nuestro tiempo. Esa era doña Guiomar. Y en este la importancia de estos personajes. Y bueno, espectacular. ¿No? Yo realmente, cuanto más los vas estudiando y los vas encontrando, pues más vas poniendo su valía, ¿no?, en la vida de la santa y en la vida de cualquiera, ¿no? Hace tiempo recordamos un libro que yo creo que vale la pena también, porque lo hemos mencionado, de José María Javierre, de Santa Teresa, un libro novelado, biográfico, de un sacerdote fantástico como fue Monseñor Javierre, y que recrea todos estos personajes y estas escenas. Y vamos, si alguien busca un libro este verano para leer, entretenido, divertido y que deja la huella de Santa Teresa, el libro de Javierre sobre Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues una recomendación veraniega. Sí. Y leerá pues cosas sobre Guiomar y su deporte y sus risas y sus cosas. Bueno, en este palacio, padre, bueno, pues vivía otra persona tan especial que cuando vamos a hacer una semblanzadillas, porque a los oyentes les va a interesar muchísimo, ¿no? Que es la figura de Mari Díaz, ¿no? Sí, otra figura. Bueno, ¿quién era Mari Díaz? Bueno, pues Mari Díaz tiene una vida como que parece también salida de una novela, ¿no? Increíble. Una aldeana de Vita, que, bueno, cuando quedó huérfana de sus padres y no quiso nunca casarse en el pueblo, en Vita, bueno, pues en el momento que recibió la herencia de los padres, la repartió entre los pobres y se vino a Ávila solo con una manta, ¿eh? Y un día sabemos que, bueno, fue a vivir a casa de doña Guiomar de Ulloa, que trabajaba como servicio doméstico en la casa de doña Guiomar. Estaba allí con la santa. Imaginémonos la casa, el palacio. Era parte del beaterio. Era parte del beaterio. Un día la santa le preguntó a Mari Díaz, y lo tenemos recogido en el Proceso de Salamanca, lo recoge Blas de San Pedro, y lo vamos a leer porque, bueno,
nos recoge estas relaciones que tenían entre ellas. Le preguntó la santa a Mari Díaz: ¿no tiene deseos de morirse? Porque yo grande le tengo por ver a mi esposo. Y Mari Díaz contestó: yo, hija, no me deseo morir, sino vivir mucho para padecer por Cristo, lo cual no podré hacer después de muerta, que después nos queda tiempo harto para gozarle. Bueno, es fiel reflejo paulino, ¿no? Mari Díaz, y también incluso de San Juan de la Cruz. Yo creo que sí. He puesto este texto para empezar a definir a Mari Díaz porque creo que la define perfectamente. Es decir, esta mujer que estaba trabajando en esta casa y era una aldeana, una mujer, podemos decir, sin letras, ¿no? Pero miremos todos, ¿no? Cómo es, ¿no? Espectacular. De manera que cuando llegó a Ávila, como digo, llegó con una manta, pero lo primero que hizo al llegar a Ávila pues fue regalar la manta. Es decir, que se quedó sin nada. Sin nada. Estaba también bajo la dirección del padre Baltasar, igual que la santa, en 1560, y de ella nos habla Teresa en una carta. Es decir, nuevamente vamos a ver qué es lo que dice nuestra santa de esta mujer Mari Díaz en la carta 449 a la hermana Leonor de la Misericordia. Dice así: heme acordado de una santa que conocí en Ávila, que cierto se entiende lo fue su vida de tal. Habíalo dado todo por Dios cuanto tenía, y habíale quedado una manta con que se cubría, y dióla también. Y luego dale Dios tiempo de grandísimos trabajos interiores y sequedades. Y después quejábase mucho y decía: de eso sois, Señor. Después que me habéis dejado sin nada, os me vais. Así que, hija mía, de estos es su majestad, que paga los grandes servicios con trabajos. Nos está mostrando quién es esta mujer, pero también cómo, habiendo dejado todo, habiendo dado incluso la manta, siendo una mujer pobre, dándolo todo por el Señor, pues había vivido durante toda su vida con una sequedad. En palabras de San Juan, una noche purgativa del espíritu profunda. Y bueno, pues y le decía, es una recomendación de la santa a esta hermana Leonor de la Misericordia, que también tenía este tipo de problemas: lo he dejado todo por el Señor y ahora no le percibo, estoy en un momento de sequedad en la oración. Entonces le ponía este ejemplo, ¿no? Cómo estas figuras que estamos contando para todos nosotros son ejemplos vivos de santidad, es decir, de la santidad de la vida, de la santidad del día a día, de cómo afrontar la vida, los problemas y cómo llevar la espiritualidad, ¿no? Sí. De cada día. Y yo creo que esta figura de Mari Díaz es realmente espectacular. Si alguien transita por nuestra ciudad de Ávila, está la famosa Plaza del Grande, y en la Plaza del Grande hay una estatua de Santa Teresa, en cuya columna está dividida en 4 partes de personajes ilustres de la ciudad de Ávila. Los que han sido literarios, los que han sido militares, los que han destacado en artes, y hay una dedicada a los santos. Y dentro de estos santos, entre San Juan de la Cruz, Santa Teresa, figura Mari Díaz. Así que si alguno va por ahí, que se fije. Ella, que vivió toda su vida en pobreza absoluta, porque después de estar en casa de doña Guiomar, pues se fue a vivir a una tribuna de la iglesia de San Millán, pero ella, que vivió siempre en pobreza absoluta, pues sabemos que cuando murió, pues tuvo un entierro de los más multitudinarios en Ávila, porque todo el mundo la consideraba santa. Había mucha gente que iba a pedir su consejo y decían que la palabra de Mari Díaz, bueno, pues era realmente como ley. Era una mujer que tenía una importancia muy grande, ¿no? De tal forma que también tuvo un papel muy importante, que vamos a referirnos ahora un poco, podemos luego seguir hablando en programas sucesivos, porque como ella fue a vivir a esta tribuna de la iglesia de San Millán, pues allí tuvo mucha influencia y tuvo mucha relación con los sacerdotes que había. Ella empezó dando catequesis a los niños para enseñarles a rezar, y luego siguió también teniendo mucha relación, mucha oración con todos los sacerdotes que estaban aquí, de manera que ella ayudó mucho, junto con Julián de Ávila y el padre Gaspar Daza, a la fundación del seminario en San Millán. El seminario de Ávila, para formar a los futuros sacerdotes, fue uno de los primeros de España. Sí, de Trento. Es decir, que el concilio. Tenemos a esta mujer tan pobre, tan sencilla, tan humilde, analfabeta,
tratando estos temas con Julián de Ávila, ¿no? Que bueno, hemos traído un libro antiguo de este santo, ¿no? Y bueno, cómo realmente esta mujer tuvo esta influencia no solo en sus vecinos y en la ciudad de Ávila, sino también en la reforma de la Iglesia, en la base tan importante que es la vida sacerdotal. Muy bien, María Ángeles, pues nos quedamos en este personaje, Mari Díaz, en nuestro programa hoy de La Espadaña, para continuar en las siguientes secciones hablando de este círculo en torno a Santa Teresa, de estos personajes que hicieron posible lo que hoy es Santa Teresa, que nos hace descubrir la importancia de lo que son pues nuestras personas alrededor, cómo no podemos aislar un santo sin lo que ha sido su situación histórica, sus circunstancias, los personajes que le rodearon y que en definitiva pues han hecho el santo o la santa que nosotros hoy conocemos hoy en día. Sí, le ayudaron a madurar toda la idea de la reforma y le ayudaron a llevar adelante su vida de santidad. Muy bien, pues tras este recorrido con doña Guiomar de Ulloa y Mari Díaz, nos quedamos aquí para seguir con estos personajes que rodearon a Santa Teresa en este arranque de lo que va a ser su reforma y lo que nosotros bien conocemos de ella. Muchas gracias, María Ángeles. Un saludo. Y ponemos pues punto y seguido hasta el próximo viernes, que nos volvamos a encontrar aquí en La Espadaña, en este tiempo que nos encontramos de vacaciones, de verano, un tiempo muy apto para precisamente fomentar la convivencia entre nuestros seres queridos, aquellos que nos rodean, descubrir esa santidad que nos invita el Papa Francisco en su último documento Gaudate Sultate, acerca de cómo tenemos santos a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Así que aprovechemos el verano, las vacaciones, para descubrir pues que quizás tengo un papá, una mamá que son santos, que tengo hermanos que son santos, que tengo el cura del pueblo que es santo, que tengo unas monjas ahí al lado que son santas, incluso hasta mi vecina, mi cuñada, mi suegra, también son santos, serno. Muy bien, un saludo para todos y hasta el próximo viernes, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.